una alegría estar otra vez con ustedes. Damos gracias al Señor, que es tan bueno y maravilloso, y que Él nos ha dado algo que ningún lugar en la tierra, ningún grupo en la tierra, ninguna entidad tiene algo así como tenemos nosotros los que somos de Cristo. Ese algo se llama comunión. La comunión es con el Padre y el Hijo, y Él ha permitido que nosotros entremos en esa comunión, la comunión del Espíritu. Aleluya. Damos gracias al Señor, podemos cantar juntos, podemos orar juntos, podemos también pastorearnos, consolarnos, ayudarnos, fortalecernos. Esto es toda la comunión del cuerpo de Cristo. Porque no estamos, hermanos, no estamos en un grupo social, no estamos en una entidad humana, estamos dentro de un cuerpo. Es el cuerpo de Cristo. Y somos miembros los unos de los otros. Somos parte los unos de los otros. Damos gracias al Señor por eso, porque es algo totalmente celestial, algo que realmente es difícil de entender con nuestros razonamientos. Entonces alabamos al Señor por eso. Aleluya. Amén, hermanos. Quería compartir unos versículos de la palabra. Vamos a leer Apocalipsis, capítulo 4. Versículos del 6 al 8. Del 6 al 8. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos, delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Vamos a decir juntos: Santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Aleluya. Gracias al Señor. Hacemos una oración más. Gracias al Señor. Cuando leemos este pasaje tan difícil quizás de entender, en Apocalipsis nosotros tenemos varias visiones celestiales. Esta es la segunda visión. La primera visión la tenemos en el capítulo 1 de Apocalipsis, que nos habla acerca de este Hijo del Hombre glorioso que se pasea entre los candeleros. Y luego tenemos el mensaje, capítulo 2 y 3, el mensaje para las iglesias. Pero cuando llegamos al capítulo 4, tenemos la visión del trono de Dios. Y aquel que está sentado, uno sentado, dice, en el trono, uno sentado. Y el aspecto que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe. Y también vemos que ese trono glorioso tenía también tronos alrededor, los 24 tronos de los ancianos, y en el 6 habla algo muy, podemos decir, particular. Delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes, llenos de ojos delante y detrás. Amén. 4 seres vivientes. ¿De qué nos hablan, hermanos, estos 4
cuatro seres vivientes. ¿Está escuchando bien? ¿Dónde está Javi? ¿De qué nos hablan estos cuatro seres vivientes? Por un lado, hermanos, nos hablan de la gloria de Dios, de la santidad de Dios. Estos seres vivientes que estaban bordados en el velo del templo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, ¿no? Porque estos seres vivientes preservaban, protegían la gloria de Dios, que estaba ahí dentro del lugar santísimo donde estaba el arca del pacto. Pero hermanos, estos seres vivientes nos hablan también de que ellos están representando a toda la creación. El número 4 es un número que nos habla de la creación de la Biblia. Y los cuatro seres vivientes nos hablan de estos representantes de la creación, pero sobre todo nos hablan de aquel que es el primogénito de toda creación, como dice Colosenses. Nos hablan del Señor. Nuestro Señor Jesús, tan maravilloso, tan perfecto, tan misterioso por un lado, necesita ser revelado en cuatro aspectos, de cuatro maneras. Por eso nosotros tenemos, ¿cuántos evangelios? Cuatro evangelios. Amén. 4 evangelios que revelan 4 aspectos diferentes de Cristo. Gracias al Señor. Entonces tenemos Mateo que nos habla de Cristo como un rey, Cristo como el Mesías. El encargo de Mateo es mostrar a los judíos de que Jesús es el Mesías esperado. Por eso aquí hay uno de los seres vivientes que tiene rostro de león, porque el león es el rey. Entonces, ahí encontramos que este león nos habla del Evangelio de Mateo. Luego tenemos el segundo ser viviente, semejante a un becerro. En Apocalipsis también tenemos esta visión de los seres vivientes, y ahí dice, nos habla de un buey. El buey o el becerro nos hablan del siervo, de alguien que está sirviendo. ¿Y qué evangelio nos muestra a Cristo como el siervo de los siervos? Marcos es un evangelio que nos habla de un Cristo que está sirviendo. Escribe Marcos, pero sabemos que el que está detrás es Pedro. Pedro está mostrando, relatando para Marcos aquellas cosas que él mismo vivió. Y está mostrando las obras del Señor. Un Señor que es un siervo, que está sanando a las personas, que está haciendo milagros, que está predicando el Evangelio, que se mueve constantemente. Y por ejemplo, el Evangelio de Marcos es un Evangelio que nos muestra un relato que parece que no tiene pausas, que nos dice inmediatamente, y después, y luego, y enseguida. Entonces, ese es el siervo que está trabajando. Este es el Cristo maravilloso que nos ha venido a servir. Aleluya. Hermanos, si nosotros estamos en Cristo, es porque el siervo de los siervos un día nos vino a servir. Nos sirvió con la palabra, nos sirvió con su amor para ganarnos y nos sigue sirviendo. Aleluya. Y luego tenemos este tercer ser viviente que tiene un aspecto, rostro de hombre. Entonces ahí tenemos el Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas que nos habla de un hombre moralmente perfecto. Cristo es el modelo del hombre perfecto. En todo su vivir, la manera de conducirse con las personas, en todo su hablar, en todo su trajinar en esta vida, Él se mostró de una manera perfecta, santa, una manera fina al tratar con las personas.
¿Por qué? Porque Él era el hombre perfecto. Y esto es muy importante para nosotros también, porque tenemos un gran modelo, porque nosotros también somos hombres y tenemos que tener un modelo para saber cómo andar en esta tierra. En el Evangelio de Lucas tenemos este modelo. Finalmente, hermanos, tenemos el Evangelio de Juan. Y por eso tenemos este ser viviente con rostro de águila volando, dice. El águila volando que representa a Dios, porque Juan nos muestra a Cristo como Dios. Nos muestra a Cristo también como la palabra, como el verbo encarnado, pero fundamentalmente Él es Dios. Él es Dios. Este Evangelio de Juan realmente nos muestra un aspecto celestial de este Hijo del Hombre que nos ha venido a servir, que nos ha mostrado un modelo y que también es el Rey Mesías. Amén. Gracias al Señor. Entonces, cuando vemos esto, entonces esta visión de Apocalipsis podemos decir que la bajamos de los cielos a la tierra un poco más. Y entendemos que esta visión es para que nosotros veamos lo maravilloso que es nuestro Señor, que no alcanzó con un solo evangelio para mostrarnos a Cristo, porque Cristo realmente es ilimitado, porque Él es maravilloso, porque Él tiene muchas fases, Él es multifacético, Él realmente es sublime y maravilloso. Entonces no alcanzó con un solo evangelio, se necesitaron 4 evangelios. Amén. Gracias al Señor. Y en esta noche, con la ayuda del Señor, quería compartir un poco sobre el Evangelio de Lucas. Porque nosotros ahí en nuestra ciudad estamos empezando a estudiar Lucas, pero fuimos muy impresionados por este Evangelio, hermanos. Gracias al Señor. Un Evangelio muy particular. Un Evangelio realmente maravilloso en muchos aspectos. Vamos a leer unos versículos de Lucas rápidamente. Lucas capítulo 1, versículo 1. Dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Amén. Entonces, un aspecto que tenemos que mencionar primeramente: ¿para quién es dirigido este Evangelio de Lucas? Es un primer libro que es escrito para un tal Teófilo. Teófilo significa amigo de Dios. Y también cuando vamos al libro de Hechos encontramos que es Lucas escribiendo para la misma persona, ¿no? Y le dice, ¿cierto?, en el primer tratado, Teófilo, ¿no es cierto?, hablamos de tales cosas. Bueno, y ahí está continuando su relato. Lucas nos revela estos dos libros. El primero nos habla de la vida del Señor Jesús, Lucas, y el segundo nos habla de la vida de la iglesia, Aleluya. O sea, nos hablan de Cristo, el Cristo, este hombre perfecto, pero luego nos hablan de este cuerpo de Cristo, que se mueve en la tierra, que está manifestando al Señor, representando a Cristo, predicando el Evangelio. Aleluya. Entonces dice: oh excelentísimo Teófilo. O sea, esta persona posiblemente era un funcionario del Imperio Romano, porque no a cualquiera se le decía excelentísimo. Si ustedes leyeron el libro de Hechos, van a recordar que, por ejemplo, Pablo, cuando le habla al gobernador Festo, le dice excelentísimo Festo, ¿no? O sea, no era un título para cualquier hermano o cualquier persona, era para un funcionario de alto rango. Y este evangelio es escrito para esa persona.
Pero también es para nosotros, gracias al Señor, que no somos excelentísimos, ¿no? El único excelente en nosotros es Cristo. Gracias al Señor. Pero el encargo de Lucas, hermanos, que no era un discípulo directo del Señor, y eso tenemos que mencionar y remarcar, no era un discípulo directo de Cristo, él no conoció a Cristo, pero él tomó información de discípulos directos, de personas que estuvieron con el Señor, y su encargo es poner en orden esta historia, es poner en orden la historia que él dice aquí, que es ciertísima. ¿Qué palabra, hermano, que nosotros tenemos que remarcar? Ciertísimo. Hermanos, el Evangelio es ciertísimo. La palabra que hemos escuchado es ciertísima. No tenemos que tener ningún tipo de duda. El Evangelio es palabra de Dios. Dios nos ha hablado. Dios se ha manifestado en nuestra vida. Por eso es ciertísimo. Y tenemos confianza para entrar en la palabra y recibirla con un corazón totalmente abierto. ¿Amén? Gracias al Señor. ¿Qué podemos decir de Lucas? Lucas era un médico. Por ejemplo, entre Lucas y Hechos usa unas 400 palabras que son palabras de medicina. Y están usadas aquí, claro, nosotros por ahí no nos damos cuenta porque ya viene la traducción al español, pero son palabras en griego que tienen que ver con la medicina. O sea, está escribiendo un médico. Y en Colosenses 4:14, Pablo le dice Lucas, el médico amado. O sea, no era cualquier médico, era un médico que estaba muy cercano al corazón de Pablo. Porque, hermano, cuando nosotros llegamos al capítulo 16 de Hechos, vemos que cambia el tiempo verbal del relato. Antes se dice, por ejemplo, Pablo fue para tal lado y fue con Bernabé, pero cuando llega el capítulo 16 dice, entonces nosotros navegamos y nosotros fuimos. O sea, Lucas se suma al equipo misionero de Pablo. Amén. Entonces, él comienza a andar con Pablo y se cree que por lo menos 10 años estuvo junto con Pablo. En otros pasajes de la Biblia, por ejemplo, en Filemón, versículo 24, habla de que Lucas era uno de sus colaboradores. Y en 2 de Timoteo 4:11 dice así, diciendo que otros discípulos, otros colaboradores lo habían dejado. Por ejemplo, dice Demas, me ha dejado amando este mundo, solo Lucas está conmigo. En el momento en que Pablo estaba ya por ser sacrificado, ya iba a ser martirizado, y solamente Lucas permanecía junto a él. O sea, no solamente un cooperador fiel hasta estar cercano ahí en el tiempo de la muerte de Pablo. Esto es realmente muy interesante. Ahora, sabemos que por lo menos Pablo, antes de este martirio, esta prisión final, él había estado preso anteriormente. Estuvo 2 años preso en Cesarea, ¿no es cierto? Que es parte de Palestina. Pablo estuvo ahí preso. Entonces, algunos creen que Lucas, en ese tiempo, él salió, estaba su hermano delantero, estaba preso, él tomó ese tiempo para ir a aquellos que habían sido testigos de primera mano de los hechos de la vida del Señor, para que le digan realmente esos detalles que él quería saber con respecto a la vida del Señor. Y creemos, hermanos, que por lo menos no solamente nosotros, sino grandes historiadores, estudiosos de la Biblia, aseguran que él se encontró con María, la madre del Señor Jesús. Porque él tiene solamente esos detalles del relato de María. Él habla del nacimiento del Señor Jesús, pero también habla del nacimiento de Juan el Bautista. Y habla acerca de las palabras de María ante
son detalles en la historia que solamente personas que vivieron eso pueden dar semejante relato. Y por eso Lucas, un investigador, un historiador, aparte de ser un gran hermano en Cristo, un hermano que estaba en este equipo de predicadores con Pablo, él se encargó de que no se pierdan esos detalles de la vida del Señor. Y eso tenemos que, hermanos, agradecer al Señor. Porque si no tuviésemos el Evangelio de Lucas, hubiésemos perdido toda esa rica información. ¿No es así? Vale. Entonces, algunas cosas muy interesantes del libro de Lucas es mostrar a nuestro Señor, habíamos dicho, como el hombre perfecto, pero también como el Salvador, como aquel que viene a traer su compasión y misericordia y que busca a las personas. Hay relatos particulares solamente en este Evangelio, como el buen samaritano, o como por ejemplo el encuentro con Zaqueo, cuando va a comer a la casa del Señor Jesús, va a comer a la casa de Zaqueo, y con la presencia del Señor, Zaqueo dice, la mitad de mis bienes se la doy a los pobres, y si en algo le he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado. Entonces el Señor dice, la salvación ha llegado a esta casa. Aleluya. La salvación ha llegado a esta casa. Porque una persona que encuentra a Cristo, ya no le interesan las cosas materiales. ¿Ven? Hermanos, cuanto más Cristo haya en nosotros, menos nos tienen que interesar las cosas materiales. Es así. Nuestro amor a Cristo crece y nuestro amor hacia Mamón y a las riquezas se va desvaneciendo. ¿Amén? También, por ejemplo, el relato de Maús es un relato particular que solamente lo tenemos en Lucas. La historia del publicano y el fariseo que van a orar, los dos van a orar. Y el fariseo se jacta, pero el publicano dice, Dios, sé propicio a mi pecador. ¿Y quién llegó? Dice el Señor. ¿Quién fue el primero justificado? Aquel que pidió misericordia. Entonces, realmente, hermanos, es muy precioso este Evangelio. Es muy precioso. Pero vamos a hablar algo muy interesante y es respecto al encargo que tiene Lucas. O sea, vimos algunos detalles, ahora, ¿no es cierto? Vimos alguna información, pero ¿qué nos quiere decir? ¿Qué nos quiere mostrar en realidad Lucas? No solamente con su Evangelio, sino también con el libro de los Hechos. Porque hay una palabra especial que el Espíritu Santo nos quiere transmitir a nosotros. De una manera individual y de una manera corporativa. El primer aspecto, hermanos, que nos muestra el Evangelio de Lucas es que Jesús era un hombre de oración. Amén. Lucas enfatiza la oración. Nos muestra al Señor Jesús como hombre de oración, como hombre que está en completa comunión con el Padre. Entonces, por ejemplo, algunos detalles, ¿no? En el capítulo 1, ¿cierto? Ya nos comienza a hablar de la oración cuando Zacarías le toca el turno para ministrar ahí en el lugar santo, para ofrecer incienso, y dice que todo el pueblo estaba afuera orando mientras él ofrecía el incienso. Y luego, por ejemplo, el ángel se le aparece a Zacarías y le dice a Zacarías, tu oración ha sido oída. Amén. Ahí empezamos a ver ese énfasis en la oración en el Evangelio de Lucas. Pero más, hermanos, por ejemplo, tenemos muchas veces encontramos que nos dice que el Señor se apartaba a lugares apartados para orar. Y él estaba en el monte orando solo. O sea,
Vemos a un Señor que está ministrando, que está haciendo cosas, está desarrollando un servicio, pero es alguien que está orando. Es alguien que no pasa por alto la oración, que no ve la oración como una cosa superficial o secundaria, sino que el Señor Jesús mismo, pero siendo hombre, por supuesto, 100% hombre, 100% Dios, desarrollando su ministerio terrenal, Él entiende que tiene que orar para todo. ¿Cuánto más nosotros, hermanos? ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, vamos a ver capítulo 3, versículo 21. Miren qué versículo tan precioso. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Hermanos, si nosotros comparamos nosotros evangelios, vamos a encontrar una cosa peculiar, particular en el Evangelio de Lucas. Nos dice que luego que el Señor fue bautizado, orando el cielo se abrió. Orando el cielo se abrió. Y el Espíritu Santo descendió en forma corporal como paloma. Esto es muy interesante. El Señor se bautiza, pero a través de su oración, el cielo se abre y se derrama el Espíritu, desciende el Espíritu sobre él. Amén. Gracias al Señor. Luego, por ejemplo, en el 5:16 dice, si quieren buscarlo, si quieren anotarlo, lo voy a mencionar rápidamente. Él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Luego, en el capítulo 11, versículo 1, eso sí podemos buscarlo, porque es interesante. El 11:1 de Lucas. También un pasaje muy particular. Dice que aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Entonces él les dijo, ¿no? Cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. El Padre nuestro, que también tenemos en Mateo. Ahora, muchos creen que esta es la segunda vez que el Señor enseña el Padre nuestro. Entonces, aquí él está orando en un lugar, pero un discípulo tan impactado por el testimonio, por la práctica del Señor de la oración, él dice: Señor, enséñanos a orar, porque nosotros no sabemos orar. Necesitamos aprender a orar. ¿De qué manera, hermanos, oraba el Señor Jesús? ¿Será que oraba igual que nosotros? Posiblemente sí, pero quizás no. Quizás su oración realmente era una oración efectiva. ¿Cómo es nuestra oración? Nuestra oración es profunda. Nuestra oración es un clamor a Dios. Nuestra oración tiene efecto, causa cosas, produce cosas, hace que los cielos se abran, hace que se derrame el Espíritu. ¿Cómo es nuestra oración? Hoy nuestra oración es una oración religiosa, vacía, sin contenido, solo palabras. Recuerdan, hermanos, en el Sermón del Monte, el Señor le dice que cuando oréis no uséis de vana palabrería. O sea, aquí, hermanos, las palabras en la oración son importantes, porque necesitamos las palabras adecuadas para tocar el corazón del Padre. Porque si no oramos para que se produzcan cosas, entonces, hermanos, ¿para qué oramos? Necesitamos aprender a orar. Necesitamos decirle al Señor con toda humildad: Señor,
enséñanos a orar. Enséñanos a orar. No sabemos orar. Miren, hermanos, aquí seguimos en el capítulo 11, versículos 11 al 13. Vamos, vamos desde el 9, por favor. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, ¿qué pasa? Recibe. Todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. El que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. Esto es una promesa del Señor. El Señor nos está diciendo, voy a responder las oraciones. Pero tiene que haber pedidos. Y tiene que haber búsqueda. Y tiene que haber llamado, clamor. Hermanos, ¿cuánto hace que nosotros no clamamos al Señor? ¿Saben, hermanos, cuándo el Señor contesta las oraciones? Él contesta las oraciones primeramente cuando son su voluntad. Si no es su voluntad, ni pida. Primeramente entonces tenemos que conocer la voluntad del Señor. Si es su voluntad, Él lo va a hacer. Pero también, segundo punto, el Señor espera que haya interés, preocupación, desespero. Y cuando hay desespero hay clamor. Y ahí nosotros clamamos. Y el Señor dice, ¿cierto?, que el que llama se le abrirá. Aleluya. El que llama se le abrirá. No importa cuán cerrado está, se le abrirá. Amén. Dice el 11, del 11 al 12. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará al Espíritu Santo a los que se lo pidan? Aleluya. ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial dará al Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Necesitamos el Espíritu Santo? ¿Necesitamos la presencia del Espíritu Santo? ¿Necesitamos el derramar del Espíritu Santo? Necesitamos. Aleluya. Gracias al Señor. Entonces, hermanos, si quieren anotar capítulo 18, versículo 1, una parábola de la necesidad de orar sin desmayar. La parábola de la viuda y el juez injusto. Orar sin desmayar. Orar perseverante. Orar constante. Aleluya. Otra cosa, hermanos. Entonces vemos en el Evangelio de Lucas ese énfasis respecto a la oración. Pero hay otros énfasis. Creo que no nos va a alcanzar para hablar de todo, pero por lo menos vamos a mencionar dos más. Aleluya. Un punto importante, y esto lo encontramos en Hechos de los Apóstoles. En Hechos hay algunos versículos misteriosos, por decirlo de alguna manera, versículos que son perlas, pepitas de oro, que hay que escarbar para poder encontrar y sacar la riqueza. Y esas riquezas están en el nombre del Señor. Entonces, tenemos el énfasis en la oración y ahora vamos a ver el énfasis en el nombre del Señor. Y vamos a ver algunos versículos en Hechos. Hechos, capítulo 2:21. Cuando Pedro está predicando, ustedes recuerdan, el Espíritu se derrama
sobre los discípulos que estaban orando, el Espíritu se derramó y fue tal el impacto que la gente se reunió y Pedro predicó. Aleluya. Hermanos, Pedro, una persona que había traicionado al Señor, que había andado por lo menos unos 3 años con el Señor. Y cuando llegó el momento en que las papas quemaban, él traicionó al Señor. El Señor le había dicho que le iba a negar. Y él dijo, no te negaré. Si me es necesario morir, voy a morir. Pero el Señor le dijo, Satanás me ha pedido para zarandear como trigo. Entonces, hermanos, este Pedro que fracasa de tal manera, traicionando al Señor, negando al Señor, aún negándolo con maldición. Pero el Señor le recobra, le restaura. Y una persona así, como nosotros, personas que a veces nos creemos algo, y a veces vienen las situaciones y el Señor expone realmente lo que nosotros somos. ¿Dónde está? ¿Dónde estamos parados? ¿Cuál es nuestro nivel espiritual? Solo el Señor es muy sabio. Cuando a veces nos empezamos a creer, ¿cierto? El Señor hace una movida, ¿no? Y ahí nosotros caemos de rodillas y le decimos, Señor, ten misericordia de mí. Así era Pedro, el Señor le restauró. Pero ahora, hermanos, Pedro está lleno del Espíritu Santo. Él está lleno del Espíritu Santo. Y el Señor lo levanta. Y con él los 11 también se levantan. Pero Pedro predica usando la palabra, usando la profecía de Joel. Y dice así en el capítulo 2, versículo 21, dice, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y 3.000 se arrepintieron. Y 3.000 vinieron a los pies del Señor. Aleluya. Entonces, hermanos, aquí el nombre del Señor. Aquí vemos que Lucas descubre, este es un relato de Lucas. Claro, otros le hablaron de esto, pero él tiene una revelación particular con estos énfasis. El énfasis de la oración, el énfasis del nombre del Señor, remarcando el nombre del Señor y cómo la iglesia usaba el nombre del Señor. La pregunta es, ¿sabemos usar el nombre del Señor? Este nombre poderoso, ¿sabemos usarlo? Miren, hermanos, otro versículo, capítulo 3 de Hechos. Cuando subían juntos al templo de la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que les diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, les dijo, míranos. Entonces les estuvo atento, esperando recibir algo de él. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. No tengo plata ni oro, pero tengo algo. Tengo el nombre de Jesucristo. Hermanos, tenemos el nombre de Jesucristo. El Señor nos dio. El problema es que a veces no sabemos usar ese nombre. No sabemos usar el nombre de Jesucristo. Pero vemos que Pedro y Juan sabían usar el nombre de Jesucristo. No tenían plata ni oro. No tenían posesiones materiales. No tenían nada. Tenían cultura. No tenían cultura. No habían sido instruidos. No eran personas que tenían una gran educación. No tenían tampoco riquezas materiales, pero tenían algo, lo que tengo, te doy. Hermanos, ¿qué podemos darle nosotros a las personas? ¿Tenemos algo para darle a las personas? No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo. Levántate.
Y miren, seguimos en ese mismo pasaje, versículo 12. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? Lo tiene, hermanos, muy importante. ¿Por qué os maravilláis de esto? Tiene el versículo 12. ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Hermano, qué interesante esto, ¿no? Porque aquí están, los apóstoles están diciendo: no se confundan, no se confundan. Este ha sido sano, pero no es por nuestro poder o nuestra piedad. Nosotros no somos nada. Ahora vamos al versículo 16. Dice: y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado, ¿qué cosa? Le ha confirmado su nombre. Le ha confirmado su nombre. Aleluya. El nombre del Señor actuando sobre este paralítico y levantándolo. No se confunda, no es por nosotros. Hermanos, ¿por qué muchas veces Dios no puede actuar a través de nosotros? ¿Por qué Dios no me usa? ¿Por qué Dios no hace cosas maravillosas con mi persona? Entonces, muchas veces nos frustramos, nos sentimos realmente tan poca cosa, pero hermanos, acá está el secreto. Pedro y Juan estaban conscientes de que no era por su poder, ni tampoco por su piedad. Era porque el nombre del Señor que ellos tenían había sido confirmado por esta persona. Era el nombre del Señor. Amén. Miren, 2 versículos más y vamos a decir algo con respecto al nombre. Capítulo 4. Dice, versículo 10: sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en nuestra presencia sano. ¿Ven, hermanos? ¿Entienden? ¿No? O sea, por el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y dice el 12: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo de todos los hombres en que podamos ser salvos. Amén. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre. Hermanos, no hay otro nombre. No hay otro nombre. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Este es un nombre que salva y es un nombre que sana. Es un nombre que levanta de la miseria a una persona que no tenía esperanza. Ahora, hermanos, ¿a quién le fue confiado este nombre? ¿A quién? A la iglesia, a nosotros. A todos nosotros. Aleluya. Acá no hay exclusividad, ¿no? De hermano fulano, de hermano fulano. A todos nosotros nos ha sido dado este nombre para que todos usemos este nombre del Señor. Pero el nombre, tenemos que prestar atención a esto, hermanos. El nombre denota a una persona. O sea, traer el nombre no es algo mágico, no es una palabrita mágica que yo voy a hacer arte de magia y el Señor va a obrar a través mío. Tener el nombre del Señor significa tener la persona del Señor. Porque el Señor le ha dado su nombre solamente a aquellos que han sido regenerados, los que han recibido a Cristo como Señor y Salvador. Por otro lado, tener el nombre y usar el nombre significa estar totalmente identificado con su muerte y su resurrección. Por eso el Señor, hermanos, Él está ahí pendiente, Él está ocupado toda nuestra vida de hacernos pasar por situaciones de muerte y resurrección. Hacernos pasar por ese proceso que pasó su Hijo. Claro, nosotros no
no vamos a pasar por muerte y resurrección para redimir a nadie, porque Él nos dio salvación. Pero nosotros necesitamos subjetivamente que todas nuestras cosas naturales pasen por muerte, pero salgan en resurrección. Amén. Entonces, estar unido a este nombre significa unión con Cristo. Estos discípulos tenían una característica: estaban unidos al Señor. Entonces, en esta unión con Cristo, usaban su nombre y el Señor respondía y estaba confirmando lo que ellos estaban hablando. Por ejemplo, en Hechos capítulo 19 nosotros tenemos ahí, en Éfeso, a estos exorcistas ambulantes, los 7 hijos de Seba. ¿Recuerdan, hermanos? Eran judíos exorcistas ambulantes que escucharon que Pablo predicaba el Evangelio y expulsaba demonios. Entonces encontraron a una persona endemoniada y vinieron y le dijeron: en el nombre de Jesús, del que predica Pablo. Entonces, ¿qué dijeron los demonios? Dijeron: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Y saltando sobre ellos, pudo más que ellos y los hirió, y se tuvieron que huir desnudos. O sea, el nombre del Señor no son palabras mágicas. Se necesita una unión con Cristo y una plena identificación en su muerte y resurrección. Necesitamos buscar esa vida de unión con el Señor, esa comunión con el Señor, porque el Señor ya nos ha dado su nombre. Amén. Amén. Juan 16, 23 y 24. Vamos a buscar rápido. Ya vamos al último. Juan 16, 23 y 24. Dice: en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora, nada habéis pedido en mi nombre. Pedid, aleluya, pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Qué promesa? Ahora, nada habéis pedido en mi nombre. Pero ahora, sí, pedid para recibir. Aleluya. Gracias al Señor. Por último, hermanos, un punto que destaca el Evangelio de Lucas y sobre todo Hechos de los Apóstoles es la acción del Espíritu Santo en la iglesia. El Espíritu Santo se derramó en el día del Pentecostés sobre la iglesia. Y la vida de esas personas que seguían al Señor cambió para siempre. De personas derrotadas, miedosas, personas tímidas, ellos se volvieron leones en las manos del Señor, porque salieron con todo de nuevo a predicar el Evangelio y salieron a recorrer la tierra llevando el nombre del Señor. ¿Qué lo cambió, hermano? ¿Qué lo cambió? ¿Qué cosa lo cambió? El derramamiento del Espíritu Santo. Entonces, por ejemplo, vamos a ver los versículos. Por ejemplo, en el Hechos 2:4 dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Hay más. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y eso, hermanos, es como decir, el punto de partida. ¿Cómo ellos fueron todos llenos del Espíritu Santo? Hermanos, ellos se reunieron primeramente para orar. 120 reunidos, orando durante 10 días, orando unánimes, una sola alma, significa orando, esperando la promesa del Padre que se derrame sobre ellos. Entonces, no hay derramamiento del Espíritu Santo si no hay oración, si no hay búsqueda de oración. ¿Cuánto necesitamos orar? Y orar juntos, orar como iglesia, postrarnos de rodillas para clamar al Señor. Lo que primeramente hace el Señor,
es vaciarnos. ¿Está bien? Vaciarnos. Porque cuando nosotros estamos satisfechos con nuestra situación, entonces, hermano, olvídese, Dios no va a hacer nada. Si usted está satisfecho, si usted está tranquilo, bien como está ahora, amén. El Señor es muy respetuoso, lo va a dejar así quietito, así tibiecito, así bien arregladito, bien religiosito, así, el Señor es respetuoso. Pero el Señor levanta situaciones de dolor, situaciones de sufrimiento, situaciones de agonía, para que nosotros veamos nuestra situación y clamemos de corazón pidiendo algo nuevo. Si el Señor no abre el vacío, si el Señor no abre la herida, entonces no va a sanar. ¿Se entiende? Si Él no desnuda esa falta que hay en nosotros, entonces nunca va a llenar. María, la madre de Jesús, dijo así, ¿no? Dijo: a los ricos envió vacíos y a los pobres colmó de bienes. A los ricos envió vacíos. Si nosotros somos ricos, si nosotros estamos conformes, el Señor nos dice: vaya nomás, vaya, sígase. Pero los pobres colmó de bienes. Colmó de bienes. La palabra misericordia es una palabra que no está ni en hebreo ni en griego. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento la palabra que se traduce, que es traducida en español como misericordia, significa bondad. Y la palabra en el Nuevo Testamento que se traduce como misericordia es compasión. La palabra misericordia es una palabra en latín y significa esto: misere es miseria, pobreza, necesidad. Cordia es corazón. Entonces, significa un amor, un corazón por la pobreza. Cuando el Señor tiene misericordia de nosotros, es porque nosotros estamos totalmente vacíos, nos sentimos pobres y clamamos que el Señor se apiade de nosotros y haga algo nuevo. Ese es el clamor que espera el Señor. Estamos muy cerca de la venida del Señor. El Señor está a las puertas, Él está viniendo. ¿Y cómo va a encontrar su iglesia? ¿Cómo va a encontrar el estado de su iglesia? ¿Cómo va a encontrar el estado de sus obreros, de sus ancianos, de los hermanos y hermanas que sirven, de los hermanos que oran, de los hermanos que predican el Evangelio? ¿Cómo va a ser esa situación? ¿Será que el Señor en su venida nos encontrará de pie, esperando al Hijo del Hombre? Hermanos, necesitamos, antes de estar de pie, estar de rodillas, postrados, buscando, clamando que el Señor derrame su Espíritu Santo sobre nosotros. No estamos dando énfasis en la manera de cómo el Señor derrama el Espíritu, porque yo tengo más de 40 años de creyente. He visto muchas veces cómo el Señor se derramó, cómo derramó su Espíritu sobre personas y nunca fueron la misma manera, de la misma forma. Pero esas personas que eran llenas del Espíritu Santo, era indudablemente el Señor las había llenado. Entonces no importa las formas, pero sí importa el contenido. Importa que Dios haga algo en mi vida. Hermanos, en el libro de Hechos, en el capítulo 12 derrama el Espíritu. Capítulo 6, los diáconos de la iglesia eran personas buscadas llenas del Espíritu Santo. No buscaban personas que sirvan bien o que sean ya expertas en el servicio. Tenían que ser llenas del Espíritu Santo. En el capítulo 8, los samaritanos, un pueblo enemigo de los judíos y despreciado por los judíos, son llenos del Espíritu Santo. En el capítulo
perseguía a la iglesia, que encarcelaba a los cristianos, los ponía en la cárcel, un enemigo del Señor Jesús, como era Saulo de Tarso, fue lleno del Espíritu Santo. En el capítulo 10 de Hechos, en la casa de Cornelio, estaba Pedro predicando y de repente el Espíritu Santo dijo: basta, ahora yo voy a llenar a esta gente. Y se derramó el Espíritu Santo sobre ellos. ¡Aleluya! Capítulo 13, en la iglesia de Antioquía, el Espíritu Santo dijo: apartadme a Saulo y a Bernabé para la obra que los he llamado. Y el Espíritu Santo los envió. El Espíritu Santo gobernando la iglesia, el Espíritu Santo guiando a los hermanos. Amén, aleluya. ¿Cuánto necesitamos, Señor, de ti? Derrama tu Espíritu sobre nosotros. El Espíritu Santo debe llenarnos, hermanos, y gobernarnos, y gobernar las iglesias, y guiarnos en todos nuestros caminos. Capítulo 16, el Espíritu Santo le prohíbe a Pablo y a su equipo que vayan para Bitinia y para Asia, pero les abre la puerta para Europa. Aleluya, es el Espíritu Santo actuando. Hechos 15, encontramos el concilio de Jerusalén, donde dice: nos ha parecido el Espíritu Santo y a nosotros no imponemos una carga de más. En la comunión de los hermanos, el Espíritu Santo obrando, hablando, mostrando, guiando el gobierno del Espíritu. Pero si no hay oración, si no hay clamor, si no hay vaciamiento, no podemos esperar esto que tanto necesitamos. Este es el énfasis de Lucas. Lucas es el único gentil en la Biblia que está escribiendo algo, una palabra del Señor. El único gentil. Todos los otros escritores de la Biblia son judíos. El único gentil, un griego, pero tocando en las cosas que Dios tiene necesidad y que Dios quiere hacer y que Dios quiere mostrar. Que en esta noche, así como Lucas, nosotros podamos ver cuáles son los puntos que Dios quiere tocar en nuestra vida. Amén. Y que nuestra vida cambie, nuestra vida personal, porque necesitamos Espíritu Santo, el Espíritu Santo gobernando nuestras familias. Nuestros matrimonios deben ser matrimonios llenos del Espíritu, hermanos. Porque si no, ¿qué diferencia tenemos en nuestro matrimonio con los matrimonios de los vecinos? Nos estamos peleando como perro y gato. Nuestros hijos rebeldes, nuestros hijos ingobernables. ¿Por qué? Porque no tenemos hogares llenos del Espíritu Santo. Las divisiones en la iglesia, los problemas, las quejas, la murmuración. No me gusta esto no me han tratado con delicadeza, ni han sido buenos hermanos conmigo, y etcétera, etcétera, etcétera. Hermano, lo que falta es llenura del Espíritu Santo, porque cuando el Espíritu se derrama, se acaban los problemas y se acaban las divisiones. Esta es nuestra gran necesidad. Necesitamos que el Señor haga algo. Necesitamos postrarnos ante Él para pedir misericordia, para decirle: Señor, no quiero seguir más así. No importa los problemas que usted tenga, problemas de deuda, problemas de enfermedad, todo el Señor lo ha arreglado para que usted se vacíe y busque la llenura del Espíritu Santo. Todas las cosas, las circunstancias son arreglos divinos para llamar nuestra atención y nosotros nos interesemos por el propósito eterno de Dios y nos consagremos totalmente al Señor. Aleluya, hermanos. Que el Señor nos ayude. Amén. Entonces nos ponemos de pie.